No me digas que las cosas están mal. Yo sé que las cosas están mal, pero trata de hacerlas mejor, dice Pete Seeger. Y es innegable que América Latina enfrenta grandes retos, desde la pobreza y la desigualdad hasta la falta de acceso a oportunidades para todos. Sin embargo, en lugar de simplemente aceptar estas condiciones como inevitables, es importante recordar nuestra responsabilidad individual y colectiva en la transformación del mundo, en el mundo que soñamos, en el mejor de los escenarios posibles. Sí, que desde cualquier rincón en el que estemos, podemos hacerlo, podemos trabajar. Y en este episodio, quiero que tengas una mirada diferente, entender una mirada que no tenemos tanto en los hackers, la de un líder sindical. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR, a través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona y sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama César Lozano. Es el presidente de la Unión Sindical Obrera, la USO. Nació en San Vicente de Chucurí. Es el mayor de 8 hermanos. Y antes de conocer su historia de vida, su resiliencia, su fuerza laboral, es clave hablar sobre el futuro del trabajo. Sí, claro, muy complicado. En estos días hablaba con el compañero viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien hasta hace 1 año y medio fue presidente de este sindicato, hoy es viceministro, y nos comentaba sobre el proceso de reforma laboral. Y uno de los propósitos es buscar la formalidad laboral. Hay muchas personas que se ganan la vida en el día a día, un poco volviendo al tema de cuando fui vendedor, donde no se tiene ningún tipo de seguridad social, donde el día que se trabaja, ese día se tiene para comer, y si se enferma, pues no tiene la posibilidad de acudir a un servicio médico. Creemos que en eso, pues, tenemos un reto como sociedad y tenemos que aportar todos los actores. Tiene que aportar el movimiento sindical, los que tenemos las mejores condiciones, tiene que aportar el empresariado, tiene que aportar el gobierno, tiene que aportar los gremios. En estos días hablaba precisamente con el director del SENA, porque le estábamos proponiendo que del sindicato queremos trabajar conjuntamente con el SENA y con otros actores para formar gente de otras especialidades. Y él nos decía, bueno, ¿cuántos trabajadores son en la industria del petróleo? Yo le decía, bueno, somos más o menos 220,000. Y me dice él una cifra que realmente me impactó. Me dice, ¿ustedes saben cuántas personas forman la economía campesina? 3,200,000 personas que tienen otras condiciones totalmente diferentes a las que tienen los trabajadores formales. Entonces, yo creo que como sociedad, no es solamente un tema del mundo sindical, es un tema como sociedad, donde requiere que todos los actores nos pongamos del lado de la perinola que todos ponen para generar otras condiciones. De resto, en esas mismas condiciones va a ser muy difícil que haya competitividad, que haya una dinámica comercial incluyente, porque es que hay una cosa elemental, Ricardo. Si los trabajadores tienen empleo decente, si los trabajadores ganan bien, eso tiene una dinámica comercial, porque si el trabajador gana bien, puede consumir, puede tener un vehículo, puede tener una obligación financiera, y eso va generando, puede darle educación a sus hijos, y eso va generando una dinámica comercial en cadena, y creemos que es un reto que tenemos como sociedad. Esto no es solamente un problema del gobierno, por supuesto que el gobierno es determinante, un actor de los que tiene mayor incidencia, pero al final requiere el concurso de todos. La historia de César y su evolución está ligada a su padre. No, mi papá era un agricultor. Mi papá, después que salió del campo, se fue a manejar un carro, un jeep como esos que vemos en el eje cafetero. En ese momento ese era el medio o los taxis en San Vicente de Chucurí, porque sus vías son destapadas. Y bueno, mi papá se caracterizó pues por manejar jeep toda su vida, después de que salió del campo. Y mi madre, ama de casa. El origen de este vehículo se enmarca en los años 40, cuando el mundo atravesaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, en aquel entonces, se encontraba en la carrera de desarrollar avances tecnológicos que le permitieran hacer frente al conflicto con sus tropas, para después cantar la victoria. Y así fue como salió a la luz un pedido específico, el famoso Jeep Willys. A Colombia
Este Jeep, o Jeepao, como es conocido popularmente, llegó en 1946 y desde entonces ha sido la mano derecha de los cafeteros, de los agricultores, ya que podría transitar con facilidad por las retadoras vías que conectaban los cultivos con el pueblo, cargando hasta 600 kilos o incluso más. Un Willys largo. Había un Willys cortos y Willys largos. Mi papá inicialmente tuvo un Willys corto, pero apenas cabían 4 pasajeros, entonces mi papá hizo todo el esfuerzo, hizo créditos y en ese momento pues pudo comprarse el carro de avanzada que era un Willys extra largo. Cuenta César que Yo aprendí a manejar a los 15 años y mi papá era el encargado de enseñarme y obviamente que eso no tenía mucha pedagogía para enseñar y esos carros no tenían pues la seguridad que hoy tienen los carros y las vías en San Vicente pues son vías destapadas pero además muy inclinadas. Entonces dijéramos que uno más o menos en un territorio así como para hacer rally se aprende a manejar. era el primero de 8 hermanos, en un momento económico complejo. Lo llevó a ser comercial desde muy joven. Bueno, mi familia muy pobre, realmente nos tocaba trabajar. Yo me acuerdo que mi papá cuando yo tenía 7 años llegó un día a la casa y me entregó un paquete de chitos, un paquete con una docena de chitos, de bolsitas de chitos, ¿ya? Me dijo, bueno hijo, a vender chitos, hermano. Y me tocó irme pues en los pueblos, en ese momento en San Vicente, como en todos los pueblos, los días de mercado eran los domingos. Y entonces el domingo a vender chitos. Y yo empecé a hacer mi vida como vendedor de chitos, después vendí helados, después vendí lotería, después vendí colombiano, el periódico, después vendí almanaque de la cabaña, vendí lulo, o sea, fui un vendedor pues de fines de semana y entre semana estudiaba. Y cuando ya pues fui ganando un poco la confianza, pude entrar a trabajar en lo que hoy son supermercados, eran tiendas en ese momento grandes que vendían sus productos, sus víveres, sus abarrotes a la gente del campo, entonces empecé a trabajar ahí, ya el empleo era un poco más estable, un poco más formal. Y así pues pude terminar el bachillerato y posteriormente pues ya empezó otro nivel de vida por fuera de San Vicente. Por cierto, los productos Jack Snacks abastecieron a las loncheras colombianas por décadas. La compañía Frito-Lay, que hace parte de PepsiCo, compró la industria Gran Colombia, que pertenecía al grupo Savoy, dueña de la marca que ofrecía productos como Cheetos, Goodies, Manimoto y Boliqueso. Hoy las tiendas en línea venden las tradicionales colecciones de tazos, donde uno encontraba figuras del Chavo del Ocho y muñequitos como He-Man o el Pájaro Loco, que estaban dentro de los paquetes de las golosinas. Volviendo a la historia, imagínense esto, cierren los ojos por un segundo, vuelvan a sus 7 años, pues ahora imagínense a César a los 7 años en la calle vendiendo. Claro, uno empieza desde el comienzo. Para mí fue muy traumático porque yo, 7 años en la calle vendiendo, pues, y empiezo a enfrentarse a ese mundo totalmente nuevo, donde uno es un niño, es muy complicado. Pero bueno, eso me fue madurando en la vida. Yo creo que seguramente que hoy eso sería explotación, trabajo infantil, pero en ese momento las condiciones eran otras. Estamos hablando yo tengo 55, hace 48 años, ¿cierto? 47 años. Y bueno, pues ya uno empieza a forjarse la vida, empieza uno un poco a conocer cómo tiene el ser humano que ganarse la vida en la calle, porque a uno eso es una cosa pues que siempre valoro. Mi papá pues siempre nos inculcó la honradez. Hay que trabajar, no importa lo que se gane, pero uno tiene que no quitarle nada a las personas y bueno, eso le va generando una cultura de trabajo y también de honradez. Así que este colombiano desde muy joven desarrolló una habilidad: conocer y conectar con la gente, tener sentido de responsabilidad además. Y por supuesto, unas grandes habilidades de comunicación y persuasión. En el año 84 se gradúa del colegio, pero no había recursos para pagarle la universidad. Entonces, cuando yo terminé el bachillerato, mi papá me dice, hermano, hijo, tiene que ir a prestar servicio porque yo no tengo plata para la libreta. Entonces, me voy a prestar servicio. Yo tenía como referente que mi papá en su época había prestado servicio. Y dije, no, pues yo también voy a prestar servicio, ¿cierto? No sigue un poco el ejemplo del papá. Presté servicio en la 5ª Brigada en Bucaramanga. Terminé de prestar servicio en el año 86. Me acuerdo que fue el Mundial del 86. Terminé de prestar el servicio militar y me presenté a la universidad. Me presenté a la UIS, a Ingeniería de Petróleos. Y me presenté a
al SENA en Barranca Bermeja, porque yo tenía un primo que estudiaba en el SENA con patrocinio de Ecopetrol en ese momento, y obviamente que era una condición muy ventajosa, porque uno entraba con patrocinio de Ecopetrol, uno entraba a estudiar al SENA en la etapa lectiva y se ganaba la mitad de un salario convencional de Ecopetrol, por supuesto que es una condición totalmente diferente, y cuando entraba uno a hacer el año de práctica ya se ganaba un salario de Ecopetrol, el salario mínimo de Ecopetrol, y pues eso era muy, muy bueno. En la universidad, cuando me presenté a la universidad, no pasé, quedé en los primeros opcionados, me dijeron cuando eso no había ni WhatsApp, ni celular, ni nada, no, tiene que estar preguntando porque generalmente no todos se matriculan, ¿ya? Pero pues yo como entré al SENA, me quedé en el SENA y bueno, ahí empecé a generar otra condición. Cuando terminé mi etapa productiva, yo trabajé en producción, porque aquí en Barranca Bermeja el SENA patrocinaba aprendices para refinería y para producción. Me vinculé en producción, empecé a hacer mi etapa productiva en perforación, en equipos de perforación. Posteriormente pasé a una sección que se llama workover, terminé mi productiva y bueno, se acabó el sueño de Ecopetrol y duré 6-7 meses afuera. Me dijeron, no, aquí no hay nada, ya ustedes cumplieron su ciclo. Sin embargo, en ese momento yo era muy recursivo. El hecho de haber sido vendedor me enseñó eso, que uno tiene que ser recursivo, o sea, uno tiene que vender el producto, tiene que insistir. Y yo en ese momento le hice una carta al presidente de Ecopetrol, al gerente del distrito, le conté toda mi vida, le dije que era el mayor de 8 hermanos, que estaba en disposición de trabajar en cualquier área de Ecopetrol, y me llamaron, me presenté, y cuando llegué al jefe de relaciones industriales, me dijo, bueno, yo lo felicito porque usted es muy insistente, pero no hay nada. Yo me conecté pues con la secretaria del departamento de producción, le caí bien a una señora y le dije, bueno, Chavita, me acuerdo, le dije, Chavita, yo necesito que me tenga en cuenta, vea que yo soy el mayor de 8 hermanos, soy de San Vicente, no soy de acá. Y bueno, efectivamente, esa señora cuando hubo la posibilidad me llamó, entré a hacer temporales y posteriormente me vinculé a término indefinido y bueno, llevo en Ecopetrol 35 años. El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como el SENA, lo fundaron en 1957, con el objetivo de brindar educación técnica y tecnológica gratuita y de calidad a los jóvenes colombianos. Esta es una de las instituciones más grandes de su tipo en América Latina. Tiene más de 100 centros de formación distribuidos por todo el país. Ha capacitado a más de 45 millones de personas y ha contribuido significativamente al desarrollo social y económico del país, teniendo un gran impacto. Eso sí, lo que pasa es que el cargo de director o rector del SENA es un cargo de nombramiento público, por lo cual se utiliza en algunos momentos como un fortín político, para que, como el gran centro del futuro del aprendizaje tecnológico de Colombia, pues se enfoque más en temas políticos que educativos. Así que yo invito a los hackers a que trabajemos juntos por conectar aún más con el SENA, aprovecharlo, porque la educación técnica y tecnológica puede ser un eje de transformación competitivo, como sucedió en Alemania o en Austria. Bueno, pues les voy a contar de una fecha, un 1 de octubre. Un 1 de octubre de 1908 se fundó el modelo T de Ford. Un 1 de octubre del 82 se lanzó el primer reproductor de CD por Sony. Y un 1 de octubre de 1990, César ingresa a término indefinido a Ecopetrol. Cuenta nuestro invitado que esa virtud de ser comercial le dio una ventaja. Bueno, Ecopetrol es una magnífica empresa, es la mejor empresa del país. Mi condición de vendedor a estar inquieto, a decir, bueno, aquí hay cosas en las que puede participar activamente el trabajador. Y yo estando trabajando en el campo petrolero de Casabe, que está ubicado en Yondo, Antioquia, al otro lado del río Magdalena, y que ahora se pasa en un transporte y se pasa por un puente que de Barranca a Yondo hay media hora. En ese momento tocaba pasar en lancha, en botes. Yo empecé a ver que no hay comités paritarios y empecé a averiguar qué es eso, comités paritarios, ¿no? Que son los comités encargados de velar por la salud ocupacional, por las condiciones de los trabajadores. Y me acuerdo que fue primera contienda electoral. Yo me paraba en los buses, el bus que nos llevaba desde el Ayondó, desde el otro lado, cuando uno pasaba el río, cogía un bus y ese recorrido duraba como 15 minutos. Entonces yo me di cuenta que los dirigentes sindicales de la época, algunos se paraban a echar el discurso en el bus. Y yo dije, bueno, yo fui vendedor de calle, yo tengo argumentos, y entonces me paré y empecé a decirle a la gente que estaba interesada en ser parte del comité paritario, que los invitaba a que me apoyaran, que había que mejorar la salud del trabajo, que había condiciones que había que mejorarla, bueno, en fin. Eso me llevó en ese momento a ser elegido en el comité paritario de Casabe por un voto. Le gané al otro aspirante. Pero estando en el comité paritario, pues yo vi que las recomendaciones que se hacían, las sugerencias que se hacían no eran vinculantes, porque eso quedaba como a merced del jefe, del ingeniero, quedaba a merced del jefe del departamento. Entonces ellos acataban o no acataban, tomaban las recomendaciones o no las tomaban. Dije, no, hay que pasar a un escenario que sea mucho más vinculante. Me voy para el sindicato. Y bueno, me metí al sindicato en el año 96 y ahí voy, ¿no?, al sindicato.
La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, la USO, es una organización sindical colombiana que se fundó en 1921 en el puerto de Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Desde su fundación, la USO ha tenido una fuerte presencia en el sector petrolero y ha luchado por los derechos de los trabajadores. Y uno de los principales hechos históricos fue la huelga que tuvo lugar en 1924 en la compañía petrolera Tropical